La Tierra está perdiendo sus últimos espacios verdes. Según las Naciones Unidas, el 41% de la superficie del planeta ya se ha convertido en desierto, y otro 40% corre el riesgo de hacerlo pronto, sin agua, sin árboles, sin un solo rincón donde la vida pueda sostenerse. Pero en China, un hombre decidió desafiar lo imposible. En apenas 30 años, plantó más de 300 millones de sauces, liberó 4.5 millones de conejos y colocó 196,000 paneles solares, con la forma de un caballo gigante, en medio del desierto. Su proyecto fue tan extraordinario que la ONU lo reconoció como modelo mundial en la lucha contra la desertificación, un honor que antes solo había recibido Uzbekistán. ¿Quién fue capaz de crear semejante milagro? ¿Y cómo es posible que los conejos ayuden a salvar un desierto? Frente a nosotros se extiende el desierto de Kubuki, el séptimo más grande de China. Cubre más de 18,000 kilómetros cuadrados, una extensión casi igual a la del estado de Massachusetts. Se encuentra en el norte del país donde el clima es extremo. Los inviernos son tan fríos y ventosos que el aire corta la piel como cuchillas con temperaturas que llegan a los 20 grados Celsius, mientras que los veranos abrasan la tierra bajo un sol implacable. Pero no siempre fue así. Décadas atrás, este lugar estaba lleno de vida. Campos de cultivo, pueblos, ríos y pastizales, hasta que el equilibrio se rompió. El viento aumentó, la hierba desapareció y la arena comenzó a moverse, cubriendo caminos, casas y tierras fértiles. Los pocos habitantes que quedaban tuvieron que marcharse. En solo unas décadas, el desierto avanzó más de 40 kilómetros hacia el este, enterrando miles de hectáreas de cultivo bajo dunas de hasta 60 metros de altura. Durante los años 50 y 60, el gobierno chino emprendió una de las mayores campañas contra la desertificación de la historia. Construyeron barreras de árboles, prohibieron el pastoreo y cavaron pozos profundos, pero nada funcionó. El problema era más complejo de lo que imaginaban. El desierto seguía avanzando sin piedad. Sin embargo, China no se rindió. Y de esa perseverancia surgió una idea diferente, nacida de la mente de un hombre común. Wang Wenbiao, conocido hoy como el rey del desierto. No era millonario, ni empresario, ni político. Era un maestro pobre en Mongolia Interior, que pedaleaba más de 10 kilómetros cada día, por caminos de arena para dar clases. A veces, el viento enterraba media bicicleta, y la arena le llenaba los pulmones. Pero fue ahí, entre la desesperación y el polvo, cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Si no puedo escapar del desierto, haré que me pague renta. Y cumplió su palabra. Con todos sus ahorros y dinero prestado, fundó una pequeña empresa de sal y comenzó una aventura que todos llamaron una locura. En 1988, invirtió millones en un experimento. Construir cortinas rompeviento, plantar más de 50 millones de sauces y recuperar más de 3.500 kilómetros cuadrados de tierra muerta. Muchos lo consideraron un soñador sin remedio, un loco con una pala. Pero Wang siguió adelante, viviendo entre la arena, midiendo cada gota de humedad, decidido a demostrar que el desierto podía renacer. Y entonces, llegó la idea más extraña de todas. En un lugar donde solo hay viento, frío y arena, decidió introducir conejos. Sí, conejos. No máquinas, no tecnología avanzada. Conejos vivos. Hoy más de 4 millones de conejos rex habitan ese desierto. Parece absurdo, pero estos pequeños animales son parte esencial del milagro. El conejo rex, originario de Francia, es considerado el oro blanco de la industria peletera. Su piel es tan suave como el terciopelo y tan fina que no requiere ningún tratamiento especial. Cada piel puede venderse por $30, mientras que criarlo cuesta menos de 2. Por eso, China controla más del 80% del mercado mundial de piel de conejo rex. Pero su verdadero poder está en su capacidad para sobrevivir. Cada hembra puede tener hasta 25 camadas al año,
con más de 200 crías y una tasa de supervivencia del 96%. Viven en climas áridos, beben muy poca agua, comen pasto seco y resisten temperaturas bajo cero. No están sueltos en la naturaleza, sino en granjas ecológicas de ciclo cerrado. Su carne se usa como alimento, su piel como abrigo, sus órganos en medicina tradicional, y su estiércol se convierte en el recurso más valioso de todos. El excremento de conejo está lleno de nitrógeno, fósforo y potasio, los tres elementos que la arena del desierto no tiene. Cuando cae al suelo, transforma la arena en tierra fértil, creando el primer suelo marrón que ha visto ese lugar en siglos. Y hay más. Los conejos no pueden digerir las semillas del pasto, así que cada vez que defecan, están plantando nuevas semillas acompañadas de fertilizante natural. Cuando llegan las lluvias, esas semillas germinan y dan origen a una nueva vegetación. ¿Recuerdas los sauces que Wang plantó al principio? No fue casualidad. Él sabía que los conejos necesitarían alimento y sombra, y que para eso el desierto necesitaba árboles. El sauce fue su aliado silencioso. Este árbol tiene raíces tan profundas que pueden alcanzar más de 90 metros bajo tierra, como un edificio de 30 pisos. Extrae agua del subsuelo, detiene la erosión y mantiene la arena en su lugar. Y así comenzó el círculo de la vida. Los brotes jóvenes de sauce alimentan a los conejos fertilizan el suelo, y de ese suelo vuelve a brotar la vida. Lo que antes era un páramo sin esperanza, hoy es un ecosistema autosuficiente. Un ejemplo de cómo la inteligencia, la paciencia y la voluntad pueden devolverle el verde a la tierra. La tierra está perdiendo sus últimos espacios verdes. Según las Naciones Unidas, el 41% de la superficie del planeta ya se ha convertido en desierto, y otro 40% está en riesgo de hacerlo pronto. Sin agua, sin árboles, sin un solo rincón donde la vida pueda sostenerse. Pero en China, un hombre decidió desafiar lo imposible. En apenas 30 años, plantó más de 300 millones de sauces, liberó 4.5 millones de conejos, y colocó 196,000 paneles solares con la forma de un caballo gigante en medio del desierto. Su proyecto fue tan extraordinario que la ONU lo reconoció como modelo mundial en la lucha contra la desertificación, un honor que antes solo había recibido Uzbekistán. ¿Quién fue capaz de crear semejante milagro? ¿Y cómo es posible que los conejos ayuden a salvar un desierto? Frente a nosotros se extiende el desierto de Kubuki, el séptimo más grande de China. Cubre más de 18,000 kilómetros cuadrados, una extensión casi igual a la del estado de Massachusetts. Se encuentra en el norte del país donde el clima es extremo. Los inviernos son tan fríos y ventosos que el aire corta la piel como cuchillas con temperaturas que llegan a los 20 grados Celsius, mientras que los veranos abrasan la tierra bajo un sol implacable. Pero no siempre fue así. Décadas atrás, este lugar estaba lleno de vida. Campos de cultivo, pueblos, ríos y pastizales, hasta que el equilibrio se rompió. El viento aumentó, la hierba desapareció y la arena comenzó a moverse, cubriendo caminos, casas y tierras fértiles. Los pocos habitantes que quedaban tuvieron que marcharse. En solo unas décadas, el desierto avanzó más de 40 kilómetros hacia el este, enterrando miles de hectáreas de cultivo bajo dunas de hasta 60 metros de altura. Durante los años 50 y 60, el gobierno chino emprendió una de las mayores campañas contra la desertificación de la historia. Construyeron barreras de árboles, prohibieron el pastoreo y cavaron pozos profundos, pero nada funcionó. El problema era más complejo de lo que imaginaban. El desierto seguía avanzando sin piedad. Sin embargo, China no se rindió, y de esa perseverancia surgió una idea diferente, nacida de la mente de un hombre común, Wang Wenbiao, conocido hoy como el rey del desierto. No era millonario, ni empresario, ni político.
Era un maestro pobre en Mongolia Interior que pedaleaba más de 10 kilómetros cada día por caminos de arena para dar clases. A veces, el viento enterraba media bicicleta y la arena le llenaba los pulmones. Pero fue ahí, entre la desesperación y el polvo, cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Si no puedo escapar del desierto, haré que me pague renta. Y cumplió su palabra. Con todos sus ahorros y dinero prestado, fundó una pequeña empresa de sal y comenzó una aventura que todos llamaron una locura. En 1988, invirtió millones en un experimento: construir cortinas rompeviento, plantar más de 50 millones de sauces y recuperar más de 3.500 kilómetros cuadrados de tierra muerta. Muchos lo consideraron un soñador sin remedio, un loco con una pala. Pero Wang siguió adelante, viviendo entre la arena, midiendo cada gota de humedad, decidido a demostrar que el desierto podía renacer. Y entonces llegó la idea más extraña de todas. En un lugar donde solo hay viento, frío y arena, decidió introducir conejos. Sí, conejos. No máquinas, no tecnología avanzada, conejos vivos. Hoy, más de 4 millones de conejos Rex habitan ese desierto. Parece absurdo, pero estos pequeños animales son parte esencial del milagro. El conejo Rex, originario de Francia, es considerado el oro blanco de la industria peletera. Su piel es tan suave como el terciopelo y tan fina que no requiere ningún tratamiento especial. Cada piel puede venderse por $30, mientras que criarlo cuesta menos de $2. Por eso, China controla más del 80% del mercado mundial de piel de conejo Rex. Pero su verdadero poder está en su capacidad para sobrevivir. Cada hembra puede tener hasta 25 camadas al año, con más de 200 crías, y una tasa de supervivencia del 96%. Viven en climas áridos, beben muy poca agua, comen pasto seco y resisten temperaturas bajo cero. No están sueltos en la naturaleza, sino en granjas ecológicas de ciclo cerrado. Su carne se usa como alimento, su piel como abrigo, sus órganos en medicina tradicional, y su estiércol se convierte en el recurso más valioso de todos. El excremento de conejo está lleno de nitrógeno, fósforo y potasio, los 3 elementos que la arena del desierto no tiene. Cuando cae al suelo, transforma la arena en tierra fértil, creando el primer suelo marrón que ha visto ese lugar en siglos. Y hay más. Los conejos no pueden digerir las semillas del pasto, así que cada vez que defecan, están plantando nuevas semillas acompañadas de fertilizante natural. Cuando llegan las lluvias, esas semillas germinan y dan origen a una nueva vegetación. ¿Recuerdas los sauces que Wang plantó al principio? No fue casualidad. Él sabía que los conejos necesitarían alimento y sombra, y que para eso el desierto necesitaba árboles. El sauce fue su aliado silencioso. Este árbol tiene raíces tan profundas que pueden alcanzar más de 90 metros bajo tierra, como un edificio de 30 pisos. Extrae agua del subsuelo, detiene la erosión y mantiene la arena en su lugar. Y así comenzó el círculo de la vida. Los brotes jóvenes de sauce alimentan a los conejos fertilizan el suelo, y de ese suelo vuelve a brotar la vida. Lo que antes era un páramo sin esperanza, hoy es un ecosistema autosuficiente, un ejemplo de cómo la inteligencia, la paciencia y la voluntad pueden devolverle el verde a la tierra. Los conejos, a su vez, comenzaron a dejar su estiércol rico en nutrientes alrededor de los sauces. Los árboles alimentan a los conejos nutren la tierra, y la tierra devuelve vida a los árboles. Un ciclo ecológico cerrado donde nada se desperdicia. Los científicos calculan que cada hectárea dentro del modelo sauce-conejo puede producir más de 5 toneladas de humus orgánico al año, transformando la arena en tierra fértil en apenas 3 a 5 años. En una sola década se han plantado más de 300 millones de sauces, creando una muralla verde de miles de kilómetros, capaz de reducir la fuerza del viento en un 90%.
y detener más de 15 millones de toneladas de arena cada año. Pero eso no fue todo. Wang Wenbiao no se conformó con plantar árboles ni criar conejos. Convirtió más de 18.000 kilómetros cuadrados de desierto en un gigantesco laboratorio de economía ecológica. Contrató más de 100 bulldozers y 300 trabajadores que trabajaban jornadas de hasta 18 horas diarias, aplanando dunas y levantando kilómetros de barreras contra el viento. En solo los primeros 5 años, más de 3.000 kilómetros cuadrados de desierto, un área casi del tamaño de Rhode Island, se cubrieron de verde. Millones de sauces crecieron, millones de conejos se multiplicaron, y miles de familias regresaron a los pueblos que alguna vez habían sido borrados por las tormentas de arena. En apenas 10 años, la región de Dalat Banner albergaba 4.5 millones de conejos Rex, generando 560 millones de yuanes y ayudando a más de 10.000 familias a salir de la pobreza. Cada familia necesitaba solo entre $3,000 y $4,000 para comenzar, y podía ganar 4 veces esa cantidad en su primer año. Cuando el mundo pensó que Kubuki ya había alcanzado el límite de su milagro verde, Wang Wenbiao volvió a sorprender. Llevó la energía solar al corazón del desierto, justo en el lugar que la gente solía llamar el Mar Muerto de China. Allí construyó la planta solar Yunma, un proyecto monumental con 196.000 paneles solares dispuestos en forma de un caballo galopante. Visto desde el espacio, no parece una planta eléctrica, sino la obra de arte energética más grande del planeta, reconocida incluso por los récords Guinness. Cada año, Yunma produce 2.3 mil millones de kilovatios hora, suficiente para abastecer a más de 400.000 personas, casi la población de Miami, Florida. Pero lo más sorprendente es que el proyecto no solo genera electricidad. Los paneles también reducen la velocidad del viento hasta en un 50%, creando sombra para que crezca el pasto debajo, donde se liberan conejos, ovejas y gansos que se encargan de cortar la hierba de forma natural. Gracias a esto, el suelo se estabiliza, la arena deja de volar y un nuevo ecosistema florece justo bajo los paneles solares. Para 2022, Yunma había ahorrado más de 760.000 toneladas de carbón y reducido 1.85 millones de toneladas de CO2, el equivalente a plantar 80 millones de árboles en solo 4 años. El área alrededor de la planta transformó más de 1.000 hectáreas de tierra muerta en un oasis de energía verde. A partir de los conejos, los sauces y la arena, Wang Wenbiao construyó una cadena de valor cerrada: carne, piel, fertilizante, biogás, turismo e incluso energía solar. ¿El resultado? Entre 2010 y 2020, la economía ecológica de Kubuki generó más de $10,000 millones, convirtiéndose en el modelo verde más rentable de Asia. Y entonces ocurrió lo impensable. Después de décadas de lucha humana contra la arena, la naturaleza respondió. Un informe publicado en 2023 por el Ministerio de Ecología de China dejó al mundo atónito. El número de ciervos salvajes, zorros del desierto y aves migratorias en Kubuki se ha cuadruplicado desde 1990. Especies que habían desaparecido por completo volvieron a habitar los campos donde antes solo había polvo y huesos. El nivel del agua subterránea, el oro líquido del desierto, se elevó entre 1.5 y 2 metros en apenas 20 años. Hoy, un pozo que antes debía perforarse profundamente puede alcanzar agua a la mitad de esa distancia. Esa diferencia separa la tierra muerta de la tierra viva. Y no solo regresaron los animales. Más de 100 especies nativas de plantas, desde pastos de pluma y álamos del desierto, hasta pequeñas flores silvestres, volvieron a brotar creando un paisaje casi irreal. Dunas doradas mezcladas con hierba verde y pequeños parches de bosque brillando bajo el sol. La tierra que antes volaba con el viento, ahora se mantiene firme, suelta y con ese olor a vida que solo tiene la tierra fértil. Pero para entender el verdadero alcance de este milagro,
debemos volar más de 6.000 kilómetros al sur, hasta Australia, donde este mismo animal, el conejo, una vez provocó uno de los peores desastres ecológicos de la historia. A mediados del siglo XIX, un colono británico llevó consigo solo 24 conejos europeos para cazar. Parecía inofensivo, pero lo que ocurrió después fue catastrófico. En apenas 50 años, la población de conejos se disparó a más de 1.000 millones. Devoraron la hierba, destruyeron las raíces y convirtieron 2/3 de las llanuras australianas en desierto. Cada pequeño conejo comía tanto como un cordero, y cuando cientos de millones lo hacían al mismo tiempo, el resultado fue devastador. El gobierno australiano intentó de todo. Construyó cercas de más de 3.000 kilómetros, casi el ancho de Estados Unidos, liberó virus como la mixomatosis, incluso detonó explosivos y cazó conejos en masa. Pero nada detuvo la plaga. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué los conejos fueron una maldición en Australia, pero una bendición en China? La respuesta está en la forma en que actuamos los humanos. En Kubuki, los conejos Rex nunca se liberan al entorno salvaje. Todo está planificado, controlado y equilibrado. En Kubuki, los conejos forman parte de un ecosistema completamente cerrado. Todo está estrictamente controlado. Comen los brotes de sauce, producen estiércol, enriquecen la tierra y al mismo tiempo generan ganancias. No se trata solo de criar conejos, se trata de construir un ecosistema estratégico, donde cada elemento cumple una función. Sin embargo, detrás de los números impresionantes y las imágenes espectaculares del desierto verde, Kubuki no ha estado libre de polémica. Algunos ambientalistas sostienen que el modelo del desierto de los conejos es solo una pequeña parte del gigantesco sistema económico del grupo ENN, la empresa que fundó Wang Wenbiao. Afirman que los medios chinos han exagerado el papel de los conejos, cuando en realidad el verdadero éxito radica en la planificación gubernamental, la inversión masiva y el uso de tecnología avanzada de manejo de tierras. Otros expertos advierten que, si este modelo se expande demasiado rápido, podría generar nuevas presiones ecológicas. Aunque el estiércol de conejo es un abono valioso, si se acumula en exceso puede provocar contaminación por nitrógeno, alterar el pH del suelo y afectar las aguas subterráneas. En algunas zonas piloto incluso han aparecido algas verdes en los estanques naturales donde se acumula el fertilizante orgánico. Aún así, las Naciones Unidas ven algo distinto. En 2011, el desierto de Kubuki fue reconocido por la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación como un modelo mundial en control de la desertificación, un honor que solo unos pocos lugares del planeta han recibido. Y para 2019, se convirtió oficialmente en un centro global de demostración para la restauración de tierras, reconocido internacionalmente como un estándar de desarrollo sostenible en regiones áridas. Pero la historia de Kubuki ya no pertenece solo a China. Su ejemplo se ha extendido por el mundo como una fórmula de regeneración planetaria, desde las tierras secas de África hasta los desiertos del Medio Oriente, y ahora también en Europa. En Andalucía, al sur de España, una región que alguna vez deslumbró bajo el sol del Mediterráneo, y que los romanos llamaban el granero del imperio, hoy enfrenta una de las peores crisis climáticas del siglo. Las lluvias han disminuido más de un 40% en apenas 3 décadas. Cientos de ríos y antiguos canales de riego se han secado, y los campos agrícolas se agrietan como si hubieran sido quemados por el fuego. En muchos lugares, la gente tiene que perforar pozos de más de 200 metros de profundidad, solo para encontrar un poco de agua. Según la Unión Europea, casi el 75% del territorio español está amenazado directamente por la desertificación, convirtiendo al país en el punto más seco de Europa. Pero, incluso en medio de la desesperación, España decidió levantarse. Inspirados en el modelo de Kubuki, el gobierno lanzó el Plan de Restauración de Andalucía 2030, una iniciativa audaz con un objetivo claro:
No solo combatir el desierto, sino devolverle la vida. Están construyendo la muralla verde del Mediterráneo, plantando millones de olivos, acacias y pastos nativos para conservar la humedad del suelo, mientras desarrollan un sistema de agricultura regenerativa, donde el agricultor, el suelo y el clima se tratan como un solo organismo vivo. Además, se están instalando granjas solares inspiradas en el modelo agrofotovoltaico de Kubuki, donde se cultivan alimentos bajo paneles solares que generan energía limpia y mantienen la humedad del terreno. De una tierra muerta enterrada bajo la arena, Kubuki se ha convertido en un símbolo de esperanza. La humanidad no solo ha aprendido a conquistar la naturaleza, ha aprendido a convivir con ella. Y ahora la pregunta es inevitable. Si un desierto en China pudo volver a la vida, ¿qué nos detiene al resto del mundo? ¿Podría este milagro verde salvar nuestro planeta? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué piensas de esta historia. Y no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo conmigo las historias que hacen que digas, increíble, pero cierto.